Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. Hoy os voy a hablar de un asesino en serie que es Luis Alfredo Garavito, colombiano. Es uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia y sin duda es el asesino en serie que fue juzgado y condenado por más víctimas. Juzgado y condenado, ojo. Un total de 192 víctimas, aunque las autoridades y él mismo confesó y las autoridades saben que hubo muchas más. Pues bueno, ¿por qué os hablo de este caso ahora? Actualmente ha salido de nuevo a la palestra el caso de Luis Alfredo Garavito y es que ha habido novedades al respecto porque el 12 de octubre Garavito falleció a causa de un cáncer que tenía, llevaba arrastrando desde hacía años y bueno, falleció. Y entonces otra vez, como sabéis, cuando pasan este tipo de cosas, pues vuelve a surgir su caso y por eso he decidido pues volverlo a traer o traerlo por primera vez a este canal, porque sí que tengo un hilo en Twitter sobre él. Es de mis primeros hilos, por cierto. Y de ahí que haga este vídeo explicando pues todo el caso de Garavito desde su infancia hasta las novedades, como digo, que ha pasado, que falleció hace muy poquito. Bien, os tengo que avisar que es un vídeo duro porque estamos hablando de abusos a menores y bueno, es un caso horrible. Realmente es un caso muy horrible. Fue una persona horrible. De hecho, le llamaron popularmente la bestia. Y quiero decir que es un apodo que le queda niquelado. No me voy a enrollar más, vamos directamente con el vídeo, no sin antes recordaros que si os parece interesante este tipo de contenido, que por favor lo compartáis, que os suscribáis al canal, que muchos que ven estos vídeos no están suscritos y me ayudáis mucho si compartís y os suscribís y comentáis aquí abajo en mis vídeos. Esto me motiva también al mismo tiempo para seguir haciéndolos. Muchas gracias por todo el apoyo, de verdad, os lo tengo que agradecer. Y bueno, activad la campanita ya que os avisa cada vez que subo nuevo vídeo todos los miércoles y los domingos y ya no me enrollo más, vamos directamente con el caso de Luis Alfredo Garavito, la bestia. Luis Alfredo Garavito nunca tuvo una infancia feliz y es que, bueno, él nació en Génova, Colombia, en el seno de una familia extremadamente humilde. No humilde, extremadamente humilde. Eran muy pobres. Él era el mayor de 7 hermanos, o sea, no solo es que fueran pobres, sino que además era una familia muy numerosa y realmente lo que más atormentaba a esta familia era la figura del padre, ya que era un hombre extremadamente violento y alcohólico y maltrataba a todos ahí dentro de la familia, a la mujer, a los hijos, a todo. Además, tenéis que pensar que como él era el mayor, pues tuvo que aguantar este tipo de abusos mucho más tiempo que el resto de sus hermanos, como es lógico, ¿no? Con tan solo 12 años, un amigo de la familia, y esto lo sabemos por testimonios posteriores de él. Entonces, este tipo de testimonios lo he dicho varias veces en el caso de este tipo de perfiles de criminales, ¿no? Como es el caso de un asesino en serie claramente psicópata. Hay que cogerlos con pinzas. No significa que fuera cierto, no hay pruebas ni testimonios de otras personas de que esto sea cierto, pero tampoco quita que pudiera ser verdad lo que dice, ¿vale? Entonces, según los testimonios que él dio una vez ya detenido con psiquiatras y demás que lo investigaron y todo, él dijo que a los 12 años fue abusado por parte de un amigo de su padre, un amigo de la familia, y empezó a abusar de él de manera frecuentemente. Era algo frecuente, no fue cosa de una vez o dos, no, era algo ya asiduo ahí dentro, ¿no? No solo lo abusaba de manera sexual, sino que también lo abusaba de manera física y ejercía pues torturas sobre él con una edad que era muy temprana. Este tipo de torturas no puedo decirlas aquí por YouTube, pero os podéis imaginar quemaduras, mordeduras, en fin,
cosas horribles realmente para una persona y más para un niño de tan poca edad. Esos abusos se prolongaron durante 2 años hasta que él cumplió más o menos 14 años, 14-15 años, y no fue porque se cansó de él, sino porque la familia al completo se mudó a Trujillo, entonces ya no estaba en contacto con este hombre, con el amigo de su padre, ¿no? Habiendo vivido todo este tipo de abusos, la mente de Garavito desde muy temprana edad estuvo profundamente confundida. Empezó a sentirse atraído por los niños, no por los hombres, por los niños. Y es con 15 años, a una edad muy temprana, que intentó abusar por primera vez de un menor de unos 6 años en una estación de tren, pero afortunadamente fue descubierto por las autoridades y detenido por un guardia de la propia estación. Fue su propio padre el que tuvo que irlo a buscar a la cárcel, y tras este incidente su padre le echó de casa con 15 años, sin dinero y sin nada. Pero esto ya es una opinión propia. Fijaos que yo no creo que su padre lo echara de casa por haber intentado abusar de un niño pequeño, sino que yo realmente creo que su padre lo echó de casa por haber querido mantener relaciones con un varón, con un niño varón, no con una niña. Estoy segurísima que al padre no le hubiera importado al menos tanto si hubiera intentado abusar de una niña, por el simple hecho de ser niña. No sé si sabéis por dónde no voy, ¿no? Bueno, la cosa es que con 15 años Garavito se encontró completamente solo en la calle, desamparado, sin un chavo, sin un duro, vaya, sin dinero y sin trabajo. Como digo, el padre tenía dominada a toda la familia y le dijeron que no quería saber nada de él y que por ende le dieran la espalda y todo. Y desde muy temprana edad, pues, se dio a la bebida, al igual que su padre. En la calle, alcohólico, solo, siendo un niño, aprendió a sobrevivir por las duras. Se consiguió trabajos de manuales, de poca monta. También hubo momentos en los que tuvo que robar para ganarse el pan, robar dinero. La cuestión es que llegamos a los 18 años, Garavito ya oficialmente ya no era un niño, era ya adulto, y con 18 años pagaba a niños en exclusión social, niños de familias desfavorecidas, de familias muy humildes como la suya, para abusar sexualmente de ellos. Él, a la vez, era un ferviente católico. Su familia había sido católica y por ende había recibido una educación católica, al igual que sus hermanos, ¿vale? Después de estos abusos, él mismo se castigaba a sí mismo, o sea, se pegaba, se flagelaba, en fin, todo este tipo de maltratos muy arraigados dentro del catolicismo más extremo, ¿no? Y además, debido también a su problema de alcohol, a su alcoholismo, su temperamento era cada vez más inestable y por ende era imposible mantener un trabajo durante mucho tiempo. Esto es bastante común en perfiles de este tipo, en asesinos en serie. No suelen aguantar los trabajos durante mucho tiempo. Hay excepciones, por supuesto, pero por norma general no aguantan mucho en un mismo puesto de trabajo. Pero es que además Garavito también se le sumó el hecho de que era alcohólico, es una adicción, y además una adicción de las peores, por no decir la peor. Y aparte el autoflagelarse y autocastigarse por los abusos que cometía hacia estos menores, pues en fin, había ahí un cóctel molotov tremendo. A finales de los 80, Garavito ya no es que pague a los niños directamente, sino que los rapta. O sea, ya se inventa mil excusas para conseguir y raptar a un niño, llevarlo a un lugar apartado para poder abusar de ellos, ¿no? Pero no solo eso, sino que también comienza a torturarlos tal y como se supone que le hicieron a él cuando tan solo tenía 12 años. Se cree que abusó y torturó a más de 200 niños antes de cometer su primer asesinato.
Es cierto que en la inmensa mayoría de los asesinos en serie, todos no empiezan matando directamente, sino que empiezan pues cometiendo otro tipo de delitos, muchas veces relacionados luego con los delitos que cometen posteriormente cuando ya matan y tal. Y Garavito no fue la excepción en este sentido, pero 200 niños es que es una barbaridad. Y os estaréis preguntando, ¿cómo es posible que una persona agreda a 200 menores y no se ha detenido, no se ha encarcelado, en fin, no se ha descubierto, en fin, ¿cómo es posible que lleguen a ese punto? Y luego más si sumamos, claro, las otras víctimas mortales que fueron otras 200 más. ¿Cómo es posible? O sea, ¿estaba ciega la policía? Bueno, tenemos que tener en cuenta el contexto pues social e histórico que estaba sufriendo la Colombia de los años 80, ¿no? Estamos hablando casi de los inicios del narcotráfico, estamos hablando de corrupción policial, de una corrupción realmente que se extendía por todos los estamentos políticos y sociales de este país. Estamos hablando de una pobreza prácticamente extrema y además Garavito no era tonto, o sea, podía ser muchas cosas, pero no era tonto para nada. De hecho, desgraciadamente era quizás ese punto de inteligencia el que lo hizo evitar las autoridades durante tanto tiempo y poder cometer este tipo de abusos, y es que tenía un perfil muy característico. Como os he dicho, iba hacia niños desfavorecidos, de familias desfavorecidas, muy humildes, desestructuradas y en exclusión social. Entonces, él era muy consciente de que las autoridades no iban a hacer gran cosa por estas personas, no iban a hacer caso a estas familias si denunciaban estos hechos, o no se iban a tomar tan a pecho estos hechos incluso en las familias, o esos niños no iban a hablar tanto como hablaría un niño de una familia pues más acomodada, ¿no? Digamos. Entonces él lo sabía y él contó con esto. Era además una persona que era un nómada, no se quedaba en un solo sitio, sino que se iba cambiando de pueblo, y era una persona muy camaleónica. O sea, se afeitaba la barba, se afeitaba el bigote, de repente se lo dejaba largo, se cortaba el pelo, de repente se lo dejaba largo, se ponía gafas, se quitaba gafas, cambiaba de aspecto con bastante, en fin, bastante a menudo, ¿no? Y no solo eso, sino que a los niños incluso para atraerlos también se disfrazaba. Por ejemplo, se disfrazaba de sacerdote y sabía cómo hablarles para atraerles a una zona apartada para luego pues cometer lo que cometía y tal. Embaucaba a la gente, no solo a los niños, sino a la gente de un pueblo muy pequeño, embaucaba a la gente para conseguir algo de dinero, pues yo qué sé, inventando algún tipo de organización benéfica, como digo, con el disfraz de párroco o de cura, incluso de mendigo o de brujo. Fingía ser brujo que curaba cualquier cosa y se inventaba pues, cualquier remedio loco, en fin. Era una persona muy astuta, con lo cual pues eso sube el nivel de peligrosidad cuando estamos hablando de un criminal de estas proporciones, ¿no? Nos situamos en una fecha crucial para Garavito y es en 1992 en Jamundí. Él observó a un menor que jugaba solo en un parque y decidió pues a ir a por su kit del asesino. Esto creo que lo he comentado en más de un vídeo, sí, si no me equivoco, en el caso de Ted Bundy también lo mencionó. El kit del asesino es un término que existe dentro de la criminología y es pues básicamente eso, un kit del asesino. ¿En qué consta? Pues, por ejemplo, Garavito llevaba una cuerda, llevaba armas como cuchillo, llevaba cajetillas de tabaco y una botella de brandy barato, eso era para él, para celebrarlo después. También llevaba mordazas. Ese tipo de objetos que facilitaría, digamos, la sumisión de la víctima, ¿no? Para cometer un acto claramente delictivo como es los que cometía Garavito y otros tantos asesinos en serie. Pues a esto se llama kit del asesino. Y suelen ser muy particulares, cada uno puede variar un poco, pero más o menos es lo mismo. Artículos para inmovilizar a la víctima y artículos para acabar con su vida o ejercer algún tipo de dolor sobre ella, ¿no? Vale, pues entonces en Jamundí en 1992 observó a un niño jugando en un parque y fue a por su famoso kit del asesino. Se acercó al menor,
Le ofreció dinero para llevárselo a una zona apartada y allí pues empezó a hacerle lo que él hacía a todos los pequeños, pero esta vez decidió cambiar su modus operandi y decidió ser más sádico al respecto, así que asesinó al pequeño. Es entonces cuando sintió una sensación de puro placer y claro, esta sensación ya no pudo ir a menos, siempre va a más. En este tipo de perfiles siempre va a más, siempre va a buscar más. Ya fue un punto de no retorno. Con el paso del tiempo, su modus operandi fue, como digo, volviéndose cada vez más y más sádico, no solo a la hora de ejecutar el asesinato, sino también posteriormente con el cuerpo se ensayaba, con el cuerpo sin vida de sus víctimas se ensañaba hasta hacerle de todo. Sabéis que no puedo decirlo por aquí por YouTube, pero no hay que ser muy listo para imaginarse este tipo de cosas. O sea, dejaba los cuerpos de los pequeños completamente destrozados, vaya. También varió su forma de matar, no siempre usaba un cuchillo, también usaba pues un machete. Al principio los mataba más rápido, luego se entretenían con él cuando era pequeño, ya me entendéis. Más adelante aprendió a jugar largo y tendido con sus víctimas antes de acabar con su vida. En fin, fue todo producto de una evolución que fue aprendiendo durante el tiempo con las cientos de víctimas que tuvo para poner en práctica este tipo de prácticas horribles, ¿no? La policía iba a ciegas completamente. A ver, no es que no investigaran el caso, ¿vale? O los casos, porque en principio eran casos de desaparición. No es que no los investigaran, pero la teoría, por ejemplo, de que hubiera un asesino en serie ni siquiera se la planteaban. Y menos en Colombia. En Estados Unidos ya era bastante común. Estamos hablando de 1991, 1992 más o menos. Entonces no se barajaba esta opción. Hasta 1998 no saltó el hecho de que dijeran, oye, a lo mejor tenemos entre manos aquí una sola persona que realmente está haciendo todo esto a estos niños. Y es cuando el caso se volvió internacional. O sea, este caso pasó las barreras de Colombia porque ya fue un punto en el que fue tan descarado, hay tantas víctimas que traspasó las barreras de Colombia, ¿no? Y fue clave este año, 1998, porque hubo el descubrimiento de 2 cementerios que hizo él, no cementerios oficiales del Estado o cualquier cosa, no, 2 cementerios de niños, fosas, con más de 13 cadáveres en cada uno. Y claro, esto alertó fuertemente a las autoridades en ese momento, pero como digo, 1998, él empezó en los años 80, o sea, han pasado ya 10 años haciendo este tipo de cosas. Amnistía Internacional, la ONU y el Parlamento Europeo, es que imaginaos cómo se tornó esto de heavy. Enviaron misiones para seguir el caso bien de cerca, enviaron ayuda para poder investigar este caso, porque es que estaban acabando, si lo pensáis, con generaciones de familias, en plural, muchísimas. La mayoría de cuerpos eran tan solo restos óseos lo que encontraban, porque claro, llevaban ahí ya un montón de años y solo quedaban restos óseos. Y además las condiciones medioambientales de la tierra, del lugar, la selva, los animales salvajes, los insectos, todo habían ayudado a la aceleración de la descomposición y deterioramiento de los cuerpos de estas víctimas. Por lo tanto, solo tenían restos óseos y tenían decenas y decenas y decenas de restos óseos. Entonces, la policía por entonces sí que le parecía inviable, le seguía pareciendo inviable la hipótesis de que fuera solo un hombre, porque es que eran tantos que no daban crédito, ¿no? Más que nada por la cantidad de víctimas. Pero eso cambió cuando pusieron al frente a un agente de homicidios, a un detective de homicidios, Aldemar Durán, el cual sí que estaba convencido de que esto era producto de un solo hombre. Más que nada se empezó a fijar en
la relación que había entre los niños, que todo, bueno, las semejanzas que había entre las víctimas. Muchos de ellos incluso se conocían, eran niños de mismos barrios, porque como digo, solo atacaba a niños de barrios desfavorecidos. Entonces iba por barrios chabolistas y en esos barrios chabolistas pues a lo mejor veía 5 niños, los fichaba y mataba a esos 5 niños en, yo qué sé, en 2 meses. Estamos hablando 5 niños de 5 familias diferentes, de 5 familias desfavorecidas diferentes. Entonces sí que empezaron a ver ahí como una especie de patrón, como una especie de semejanza entre las víctimas, que muchas de ellas, como digo, se conocían, otras, aunque no se conocían, eran muy parecidas unas con otras. Y fue el 3 de febrero de 1999 cuando hubo un hallazgo muy importante en Palmira, y es que Garavito acababa de asesinar a otra víctima, a otro niño, y borracho, como digo, siempre llevaba su botella de alcohol y su tabaco. Borracho, pues se había quedado dormido mientras fumaba un cigarrillo al lado del cuerpo del niño en un maizal, unos matorrales, y se quedó dormido con el cigarro en la mano y empezó a prender la maleza. Y eso cada vez se empezó a aprender más, y se formó ahí una fogata, un incendio. Garavito se despertó en llamas, literalmente en llamas. O sea, las llamas le quemaron gran parte del cuerpo y tuvo que salir de ahí corriendo, claro, dejando varias de sus pertenencias, no le dio tiempo ni a recoger pues todo lo que había dejado allí, ¿no? Entre ellas sus zapatos y sus gafas. Tuvo que caminar durante 6 horas hasta la farmacia más cercana para pedir ayuda porque, como digo, llevaba quemaduras por todo el cuerpo, y allí fue donde le ofrecieron asistencia médica. Como digo, él escapó de la escena del crimen, anduvo durante 6 horas hasta encontrar una farmacia, pero claro, las llamas pues atrajeron el interés de la policía, de los bomberos. Tuvieron que desplazarse, sofocar las llamas como bien pudieron porque la lió pardísima, ¿vale? Y una vez sofocado el fuego, pues fue cuando descubrieron los restos del pequeño, del niño, y al principio pensaron que el fuego había sido provocado para eliminar las pruebas de este asesinato, pero luego se percataron de los hallazgos que habían hecho. O sea, estaba la botella de alcohol, los cigarrillos, como digo, las gafas y los zapatos, y entonces supieron que seguramente le había pillado desprevenido, ¿no? Pensaron que posiblemente había resultado herido debido a las quemaduras o a las posibles quemaduras de este fuego, cosa que, como digo, no se equivocaban. Analizaron sus gafas y descubrieron que tenía una afección que se acentuaba con el paso de los años, así que calcularon más o menos qué edad debía tener y que rondaría entre los 42 y los 46 años. Me parece súper inteligente esto, o sea, impresionante. Sus zapatos también arrojaron gran parte de información, ya que el derecho estaba más desgastado que el izquierdo, de una forma muy particular, por lo que pudieron determinar que Garavito cojeaba de esa pierna, ¿no? Y debido al número de pie, pues debía medir 1,62 m, o entre 1,62 m y 1,67 m de estatura. Así que más o menos ya tenían un breve perfil del asesino, y bueno, eso es mejor que nada, ¿no? Arrojaron estos 2 hallazgos a una base de datos que había de criminales sexuales, que en un principio eran más de 10.000. O sea, pensar en esto me da absoluto pánico, sinceramente. Pero terminaron reduciendo la lista a tan solo 25 nombres. El de Garavito, que anteriormente ya había sido detenido, estaba en esa lista. Garavito años atrás fue arrestado, acusado de haber asesinado a un niño, que efectivamente lo asesinó él, pero tuvieron que dejarlo en libertad por falta de pruebas, ¿no? Y además cojeaba porque en una ocasión, escapando de la policía tras haber agredido a un niño, saltando un muro, se quebró la pierna. El detective Durán pensaba que de esos 25 criminales sexuales que arrojó la lista de sospechosos, Garavito era el culpable. O sea, desde un principio lo enfiló y fue a por él a muerte, menos mal, por cierto. Así que fue a su casa, a casa de una de las hermanas de Garavito, con la que aún tenía contacto,
y esta le dijo que le había visitado hacía tan solo unos días y que había dejado en su casa unas pertenencias, una maleta con pertenencias. Y que Garavito le había prohibido que mirara en su interior. Bueno, no le había prohibido, simplemente le había dicho, oye, Cotilla, no mires en mis cosas, ¿no? Básicamente. Así que el inspector le pidió por favor si podía ojear esta maleta y ella pues le dio el permiso. En principio yo creo que ni siquiera dudó de que pudiera encontrar según qué cosas. Y entonces el detective encontró dentro de esta maleta varios recortes de periódicos referente a las desapariciones y hallazgos de cuerpos de sus víctimas, varios tickets de bus que coincidían con el lugar y la fecha en el que habían desaparecido o fallecido o encontrado víctimas en esos lugares, carnés de colegios de varias de sus víctimas que habían encontrado. Tenían un montón de pruebas ahí, o sea, tenían su nombre, sabían ya quién era, ya le habían puesto nombre y apellido, esa maleta arrojó un montón de pruebas. Ahora solo tenían que encontrarle porque, claro, él no estaba en casa de su hermana, no sabían dónde estaba fugado. Mientras todo esto pasaba, la investigación del detective Durán, paralelamente un niño fue rescatado por un chatarrero de las manos de un hombre que intentaba abusar de él. Juntos, o sea, era Garavito, ¿vale? Garavito lo atrajo, lo llevó a un camino apartado y el niño empezó a gritar. Un chatarrero que pasaba por ahí se lió a garrotazos con él. Salieron corriendo el chatarrero y el niño, y el chatarrero convenció al niño para que fueran a la comisaría y dijo, mira, yo te acompaño, vente, denuncia esto y tal. Y entonces fueron a la policía y lo denunciaron. La policía regresó con el niño al lugar de los hechos para ver si encontraban a este hombre que estuviera por ahí rondando por el camino y tal, y el tío estaba por ahí y vieron a Garavito cuando volvían con el coche, y entonces fue el niño que dijo, es él, ese ha sido. Obviamente la policía detuvo a Garavito. Al principio, mira si el listo el tío, se identificó con un nombre falso, no dio su nombre real porque sabía que estaría en alguna base de datos o que lo estarían buscando o estaría fichado en algún sitio y dio un nombre falso, pero cotejaron sus fotos con la detención que tuvo anteriormente con el caso de asesinato, que finalmente fue exculpado por falta de pruebas, y efectivamente lo identificaron con su nombre real, Luis Alfredo Garavito. Claro, aquí ya lo tenían, avisaron al detective Durán, le apretaron las tuercas y en un principio lo negaba todo, pero finalmente se rompió, dio una declaración entre lágrimas, literalmente lloró como un niño pequeño. Es increíble esto. En un principio confesó 118, bueno, en un principio se enfrentaba a 118 cargos, pero él llegó a confesar 142 cargos de asesinato. O sea, brutal. Tenía una libreta, es que fijaos qué cínico era, tenía una libreta donde iba apuntando rayas de las víctimas, o sea, como si fueran contando en plan 1, 2, 3, 4, 5, ¿me entendéis? El típico conteo de rayas, ¿no? También tenía varios calendarios donde anotaba nombres o fechas o redondeaba ese día, como marcándolo y diciendo, sí, este día maté a uno, sí, este día maté a otro, ¿no? En algunos hacía una flecha y marcaba el nombre de la víctima porque a lo mejor habían salido reflejados en los reportes de los periódicos y entonces ya, pues mira, este niño se llamaba tal, pues este niño era, yo qué sé, Francisco, y así, y todo esto lo guardaba en la maleta, ¿no? También cuando lo detuvieron y empezó a hablar, porque empezó a hablar que no paraba, a hablar y a llorar, sobre todo a llorar, dio el paradero de otras fosas que estaban por descubrir y efectivamente los llevó y descubrieron muchísimos más cadáveres que seguían sin encontrar desde hacía un montón de años. Finalmente le atribuyeron oficialmente, esto es oficialmente, 162 asesinatos, pero solo 138 judicializados por falta de pruebas en el resto. O sea, había pruebas que no podían vincularlo directamente a él, aunque supieran que había sido él. Con el tiempo, esta cifra
aumentó oficialmente a 192 víctimas, aunque una vez en prisión, o sea, 192 víctimas oficiales con pruebas cotejadas y todo. Que esto es muy extraño de ver en un caso de un asesino en serie. Por ejemplo, Ted Bundy, que es el más famoso de todos. Ted Bundy realmente fue enjuiciado y encarcelado por el asesinato de 3 víctimas, aunque se sabe que mató a más de 30, posiblemente a más de 50. Pero realmente solo encontraron pruebas y pudieron enjuiciarle y darle 3 cadenas perpetuas por 3 víctimas. Garavito no, Garavito tenía pruebas de 192 víctimas y lo enjuiciaron y lo acusaron y lo encarcelaron por esas 192 víctimas. Aunque, como digo, una vez en prisión confesó con creces que había superado los 200 asesinatos y las autoridades creen que efectivamente podría superar las 250 y vaya usted a saber. Todo esto en 6 años y medio, O sea, no os penséis que se tiró 20 años matando, no. 6 años y medio. Las condenas sumaron un total de 1.853 años de cárcel, pero en Colombia entonces, no sé si actualmente sigue existiendo esta ley, en el momento de su detención, existía la ley de unificación de penas, que es cuando un reo está acusado de varios delitos, de múltiples delitos. Estos no son acumulativos, sino que se cogen los delitos que más pena le pueda caer y entonces es condenado al máximo de ese delito. En el caso de Garavito, pues eran los delitos de asesinato y de abuso sexual a un menor con tortura y tal, ¿no? Que sumaban un total de 40 años de cárcel. No podía superar los 40 años de cárcel. De esos 40 años de cárcel, por haber cooperado con la policía cuando lo detuvieron, que lloró como un niño, por haber ayudado a la identificación y a encontrar otros cuerpos de fosas comunes que había repartido por la mitad de Colombia, y por haber ayudado en el hallazgo de otros cuerpos, por su buen comportamiento y por haber iniciado estudios dentro del penal, le rebajaron la pena de estos 40 años a casi la mitad de tiempo. Me voy a guardar mis opiniones para mí, pero si hablo, aquí me detienen. Esto no es lo único, sino que Garavito en la cárcel siempre disfrutó de beneficios carcelarios. Debido a sus crímenes, no compartía las zonas comunes de la cárcel, sino que estaba en una zona apartada. De hecho, habían habilitado la biblioteca de la cárcel para convertirla en una celda para él, ¿no? Un almacén así, y además era un espacio súper voluminoso y era súper amplio, más amplio que las celdas de estas cárceles que suelen estar bastante llenas de gente y tal, ¿no? Era una cárcel de máxima seguridad, por cierto. Además con presos de sus mismas características más o menos, pero aún así tenía que estar en un pabellón aparte, en una zona aparte exclusiva para él, porque estaba amenazadísimo de muerte. Normal, se había matado a la mitad de los hijos de Colombia, o sea, ¿cómo no va a estar amenazado? Pero en fin. En la cárcel otorgó numerosas entrevistas en las que claramente su narcisismo pues sale a flote. Es imposible evitara eso. Además, yo he visto varias veces la entrevista que tuvo con John Sistiaga. Si podéis verla, por favor, miradla porque no tiene ningún desperdicio. De verdad. Es increíble. La entrevista a John Sistiaga la podéis encontrar en YouTube. Ponéis entrevista Luis Alfredo Garavito con John Sistiaga y os sale. Creo que son 4 partes o está dividida en 4 partes. Será para el canal Tabú. Y no tiene ningún desperdicio, de verdad, ¿eh? Además está muy bien llevada por parte de John Sistiaga, que es todo un profesional, y está muy, muy, muy bien llevada. Bien, actualmente, o bueno, antes de su fallecimiento al menos, seguían teniendo un almacén lleno de pruebas, restos óseos y otras evidencias para intentar seguir abriendo nuevas causas en su contra y así que no saliera nunca de la cárcel, porque
su salida estaba prevista para este año. Entonces, poco a poco iban sacando una nueva causa por la cual le iban enjuiciando y le iban sacando más años aún. De esta manera, pues como digo, iban alargando su estadía dentro de la prisión, ¿no? Finalmente, como digo, más o menos a inicios de 2020 o finales de 2019, contrajo un cáncer, rechazó terapia. Debido a este cáncer perdió un ojo y bueno, ha sido lo que finalmente ha puesto fin a su vida definitivamente. Madre mía, ¿cuántas veces he dicho la palabra fin en un momento? Este cáncer ha sido lo que le ha matado, ¿no? El 12 de octubre de este año, hace poquito. Y hasta aquí la historia de uno de los asesinos en serie más infames de la historia de la humanidad. Por favor, me deja perpleja. Alucinante que una persona en 6 años y pico hiciera lo que hizo, esa cantidad de víctimas, todos niños, para Masinri, horrible, pero como digo, las causas socioculturales y tal de la época en Colombia en ese momento, pues también facilitó mucho el hecho de que Garavito pudiera llegar a ese número de víctimas sin ser detectado antes, ¿no? Tristemente, Colombia estaba viviendo un momento horrible con todo el narcotráfico, también guerrillas, la pobreza, en fin, otros problemas que tenía entonces y si no, seguramente lo habrían encontrado antes. Hoy en día no habría llegado a ese nivel de víctimas ni de broma. Pero bueno, como digo, hasta aquí el caso de Luis Alfredo Garavito. Comentadme si lo conocíais abajo, si conocéis algún detalle más. Sé que ha sido un vídeo más breve. Hay muchos detalles sobre este caso, muchos hablados sobre este caso. De verdad, os aconsejo la entrevista de Jon Sistiaga, si os interesa más saber sobre este caso. Escucharéis a un narcisista mentir y mentir y mentir, pero me gusta por Jon Sistiaga más que nada, por cómo lleva la entrevista y que no se achanta entre él. Hay otros que le hicieron otras entrevistas que le lamieron más el culo en plan amigueo. Jon Sistiaga no, ya os lo digo, y por eso me gusta tanto. Y bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Como digo, espero que os haya parecido interesante. De ser así, agradecería que le dierais a me gusta y que lo compartierais, que os suscribierais si no estáis suscritos, os prometo que es gratis. Y que activéis la campanita, ya que sabéis a cada vez que subo un nuevo vídeo todos los miércoles y los domingos. Y yo sin más me despido hasta el próximo vídeo. Adiós.